Vamos a dar comienzo a este segundo webinar impartido por NutriControl. Bueno, antes de nada, pues voy a presentarme. Mi nombre es José Tornero. Creo que muchos de los que estáis conectados ya me conocéis. Y bueno, yo voy a ser un poco quien va a moderar el webinar, y la persona que va a ser encargada de dar los consejos y las claves para que esto sea interesante va a ser mi compañero Juan Luis, que dentro de NutriControl es la persona especializada en cuanto a la digitalización del campo. Vamos a arrancar ya con este segundo webinar que hemos denominado monitorización, consejos en la toma de decisiones, porque ya no solo se trata de monitorizar el campo, sino tener datos, sino que también tenemos que empezar a aprender a interpretarlos y saber hasta dónde podemos llegar con ellos. Tenemos que aprender a iniciarnos en la incorporación de la tecnología. Hay mucha gente que todavía está un poco temerosa por desconocimiento, por falta de experiencia, por una mala experiencia anterior, pero sobre todo tenemos que aprender a sacar el máximo provecho y rendimiento a nuestras herramientas. O sea, tenemos que analizar muy bien cuáles son nuestras necesidades, qué tipo de cultivo tenemos. Hay cultivos más exigentes y otros menos exigentes. Hay manejos de una manera, hay gente que ha tenido experiencia, hay gente que no. Entonces, cada uno tiene que adaptar la tecnología a sus necesidades. Lo que le puede valer a un vecino es posible que no le valga a otro porque tiene un manejo totalmente diferente, o tiene un tipo de suelo diferente, un tipo de variedad o cultivo diferente. Entonces, pues bueno, la idea es optimizar y rentabilizar la tecnología, ¿vale? Sobre todo en aquellas zonas en las que ciertos recursos empiezan a tener un porcentaje de repercusión sobre los costes muy alto. O sea, nosotros, pues bueno, no iba a decir desafortunadamente, pero no, afortunadamente, por la zona en la que vivimos, pues tenemos muchas cosas buenas, pero una de las que no son muy buenas es que tenemos una escasez de agua y de recursos hídricos muy elevada. Por eso se ha desarrollado esta tecnología. El precio del agua es muy elevado también, porque tenemos agua de diferentes fuentes, ya sean de pozo, tanto si es de pozo como si es de un trasvase, como si es de planta tratamiento de agua. El coste empieza a ser elevado y, por lo tanto, el conseguir ahorros en ese sentido, pues empieza a tener una repercusión muy importante en la cuenta de explotación de nuestra explotación. Pero bueno, como no me quiero adelantar a lo que ya mi compañero va a hablar, sin más dilación, voy a dar paso a mi compañero Juan Luis para que él tome las riendas de este webinar, y cuando él termine pasaré una encuesta, me la contestáis en un minuto, y mientras tanto recopilo las preguntas que podamos tener para que ir dando respuestas. Así que muchas gracias. Adelante, Juan Luis. Paso el testigo. Buenas tardes, José. Buenas tardes a ti y a todos los asistentes a este segundo webinar. La verdad es que es un placer llegar a todas las casas, a todos vuestros lugares de trabajo o cualquier sitio desde el que nos estéis viendo en esta nueva moda que se está convirtiendo en los webinars, ¿no? Este es el segundo por parte de NutriControl y vamos a seguir ahondando en el tema de la monitorización. En concreto, vamos a hablar de consejos en la toma de decisiones. Consejos en la toma de decisiones, sobre todo para iniciarnos en esto, poder transmitir cómo empezar en esto, porque bueno, se habla mucho de monitoreo hoy en día, se habla mucho de las capacidades a las cuales podemos llegar, pero lo cierto es que todo se hace paso a paso, ¿vale? En el anterior webinar vimos las opciones y este nuevo concepto de monitoreo. Y digo nuevo porque el monitoreo como tal no es nada nuevo, sí que es una nueva forma de monitoreo. El monitoreo está ligado intrínsecamente a la agricultura e intrínsecamente al campo. Desde el momento en el que el ser humano comenzó a hacer agricultura, comenzó a observar. Y el monitoreo no es otra cosa que observar. Ver qué cultivo es mejor, ¿no? Ver cuándo hay necesidad de agua, cuándo tengo una necesidad en el campo. Bueno, aquí he puesto un claro ejemplo de dos formas de monitoreo, ¿no? La forma más tradicional de monitoreo, que es simplemente coger un terrón de tierra y ver qué humedad tiene, que aunque parezca que no, esto sigue ocurriendo. Y esta nueva tendencia en el monitoreo, como puede ser la implementación de sondas de humedad de suelo. Como digo, el monitoreo no es nada nuevo en la agricultura, lo que es nuevo es la digitalización del campo. La digitalización del campo es la que nos está trayendo una nueva forma de registrar todos aquellos parámetros y todas aquellas
variables que se puedan cuantificar. Y el objetivo de este webinar es un poco ver consejos para la toma de decisiones en cuanto a cómo y de qué forma. El primer consejo, perder el miedo. Bueno, aquí he puesto una foto que va muy a colación de tiempos de coronavirus. Cuando el pánico se instaura en la sociedad, a veces pues, nos hace hacer cosas un poco extrañas. Y en el caso de la tecnología, el miedo es una constante. Normalmente existe miedo a las nuevas tecnologías, no solo a las nuevas tecnologías, sino también existe un miedo al cambio. Y lo cierto es que la única constante en esta vida es el cambio. Y en la agricultura no es menor. Hablamos de cambio, nuevas variedades, nuevos marcos de plantación, nuevas formas de regar, nuevas formas de programación, nuevas aplicaciones, nuevos tratamientos de fitosanitarios, nuevos fertilizantes, incluso nuevas tendencias de consumo, nuevos productos, nuevas formas, ¿no? que quizás requieren un cambio en toda la estructura del sistema agroalimentario. En definitiva, los cambios nos suscitan un cierto temor. Un temor a lo desconocido. Y mi primer consejo, y probablemente el más valioso, es hay que perder el miedo. Hay que lanzarse, siempre teniendo en cuenta el resto de consejos que vamos a ver más adelante, pero perder el miedo. El segundo consejo que tengo esta tarde para vosotros es que tenemos que buscar los datos de calidad. ¿Y a qué me refiero cuando hablo de datos de calidad? Hoy en día la tecnología que existe aplicada al campo es prácticamente infinita. Podemos medir todo lo que hay y podemos medir tantas veces como queramos. Pero lo cierto es que tenemos que buscar unos datos de calidad. Muy a colación con el miedo del consejo anterior, es que también pensamos que la tecnología es un sustituto, ¿no? Estos equipos de monitoreo, esta tecnología aplicada al campo me va a sustituir. Y cuando digo me va a sustituir, digo al operario, al agricultor o a cualquier puesto de trabajo asociado al campo. Pero lo cierto es que no es así, porque tener datos de calidad es saber interpretar esos datos. Es saber qué significan esos datos. Es aplicar la experiencia que realmente solo el agricultor, la persona que está en el campo, el técnico de finca, que está todos los días, que sabe cuándo va a caer una helada o cuándo es probable que no. Esa es la experiencia que le tenemos que dar a los datos. Sin esa experiencia no vamos a tener datos de calidad. Estoy harto de ver situaciones en las que nos exponen datos. Está claro que los datos son muy valiosos, son importantísimos, pero lo cierto es que necesitamos contrastarlos con la experiencia en campo. Agricultor, técnico, operario, cualquiera que sea la función, hay alguien con experiencia. Y hay que aplicarle a estos datos para que sean de calidad. Y aplicarla de manera que busquemos también un criterio agronómico, ¿no? La tecnología nos da unos datos pues que no dejan de ser medidas eléctricas y electrónicas, ni más ni menos. Al final una temperatura es una señal analógica, digital, como sea, pero lo cierto es que tenemos que implementar el criterio agronómico en estos datos y eso también es muy importante. Bien, vamos a empezar en el monitoreo. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es la representatividad de los datos. Tenemos datos de calidad, tenemos claro el concepto de datos de calidad, vamos a tener datos representativos. Y esto es muy variable, ¿no? Esto requiere de un análisis previo. Pues no será lo mismo aplicarlo a una finca que tenga 5, 6, 7, 8 hectáreas o a grandes latifundios los que tengamos 1000 hectáreas de un mismo cultivo, suponiendo que sea el mismo cultivo. Porque también podemos tener en una misma finca distintos cultivos, distintas fases fenológicas, distintas variedades, distintos marcos de plantación.
Entonces, los datos tenemos que buscar siempre que sean representativos, con un análisis previo, ¿vale? Y después aplicar una sectorización. Una sectorización desde el punto de vista lo más racional posible. Obviamente, bueno, pues si tenemos 100 hectáreas, si tenemos 5 o 6 tipos distintos de suelo en la finca, pues lo ideal sería sectorizar en función del tipo de suelo, de la fase o variedad del cultivo y si hay alguna componente extra a implementar, como, bueno, pues distintas altitud o cualquier detalle que pueda incurrir en una diferencia entre estos sectores, pues es lo que nos va a llevar a la sectorización. Esto sería lo ideal, ¿no? Compartimentar la mínima unidad de medida. Pero esto se puede llevar al extremo. Nos podemos ir a sectorizar por árbol y que cada árbol sea una unidad de estudio dentro del monitoreo y digitalización. Esto no es rentable, esto no es viable. Esto realmente no es la mejor opción. Entonces, siempre intentar iniciarse con un equipo. ¿En qué punto? En el que creamos que sea más representativo, ¿vale? Y que sea más representativo en aquellos que estemos buscando. ¿Qué quiero decir? Pues, para empezar, tenemos que poner el punto de mira en el problema. Ocuparnos de lo que nos preocupa. Tenemos un problema, implementemos la medición. Algo nos preocupa, implementemos la medición. En el caso de, como comentaba José, en nuestra zona, muy habitual es que la mayor de las preocupaciones de los agricultores sea: oye, ¿voy a poder regar toda esta campaña? ¿Me dará el agua para llegar a cumplir las necesidades del árbol? La escasez de agua es una constante en nuestra zona. Y aquí, pues, lo más fundamental en monitorización son las sondas de humedad de suelo. Entonces, yo visualizo el problema o la preocupación y veo la solución, una sonda de humedad de suelo. Pero habrá quien no sea así, habrá que el que le preocupe, pues, sean las plagas y esté buscando un equipo de monitorización que te ayude en la predicción de enfermedades gracias a factores climáticos que puedan medir en la estación de monitoreo. Entonces es ahí donde tenemos que buscar nuestra solución. Y compaginándolo con la sectorización, ¿no? Si tengo claro que hay un punto, que hay una variedad, un cultivo, una parte de la finca que tengo más problemas, que tengo una estructura de suelo distinta, que necesita un mayor cuidado o estar más encima de él en el monitoreo, es ahí donde voy a empezar. Muy importante también, en este quinto consejo, lo que es el registro de los datos. El monitoreo, como he comentado, es simplemente la observación, pero para analizar esos datos, para aplicar el criterio agronómico, tiene que estar siempre disponibles. Siempre disponibles de una manera que nos permita buscar aquello que queremos en el momento en el que queremos, ¿no? Pues puedo tener una estación meteorológica completa, con humedad, temperatura, sonda de humedad de suelo, viento, predicción de enfermedades. Puedo tenerlo todo, interesarme en un momento determinado únicamente ver la temperatura, porque quiero ver en qué época suele helar en mi zona concreta. Pues ahí tengo que buscar un histórico configurable que te permita comparar periodos y ver de qué manera va evolucionando, ¿no? Sí que es verdad que este nuevo monitoreo en digitalización es relativamente nuevo y no tenemos datos de muchos años, pero en un futuro sí que llegará a ese punto, ¿bien? Entonces necesitamos que esos datos siempre sean accesibles y desde cualquier momento y lugar. Bien, el siguiente consejo del que quiero hablar es traer la realidad, ¿no? El monitoreo. Por nuestra parte, como Nutricontrol, como empresa fabricante de equipos de monitoreo, y ya no solo equipos de monitoreo como en sí, sino de tecnología aplicada a la agricultura,
pues tenemos que acercarnos al agricultor. ¿Qué es lo que quiere el agricultor? Y a su vez, el agricultor tiene que acercarse a nosotros. Es inevitable. El agricultor tiene que capacitarse. El técnico de finca tiene que capacitarse en esta tecnología. Como fabricante, pues a veces somos capaces de desarrollar el equipo más sofisticado de tecnología. Pero lo cierto es que no en todos los ámbitos ni en todos los momentos se va a aplicar ese nivel de tecnología. Ese es nuestro compromiso, acercarnos, sea cual sea la necesidad del agricultor, a darle la mayor solución posible, pero a su vez la tecnología requiere del compromiso del usuario, agricultor, técnico de finca, para capacitarse en estos sistemas. Es una constante en el mundo de la tecnología agrícola, la capacitación y la formación. Si no estamos formados, la tecnología no será útil. Entonces, hay que tender puentes. Desde NutriControl siempre hemos abogado por esto, abogamos por la formación. Este webinar no es una muestra más de ello, pero siempre formando en sistemas y en manejo de estos equipos. Bien, el siguiente consejo que quiero daros es que abramos la mente. Abramos la mente desde el punto de vista, bueno, pues de tener una visión de conjunto. Una visión de conjunto, ¿qué quiere decir una visión de conjunto? Bueno, pues al igual que cuando estamos en un sistema climático de invernadero, no podemos despreciar la humedad a la hora de contemplar la temperatura, pues en el monitoreo tampoco podemos despreciar ningún dato. ¿Qué quiere decir con esto? Por ejemplo, sin ir más lejos, yo puedo estar midiendo la evapotranspiración de referencia hiperlocalizada que está teniendo mi equipo de monitorización en un punto en el que he instalado el equipo, pero puede que el suelo no esté respondiendo de igual manera a esos cálculos teóricos que se hacen. ¿Podríamos implementar una sonda de humedad de suelo para compaginar esos dos tipos de datos? Hay que tener una visión de conjunto porque todo influye, ¿no? Los parámetros climáticos y en clima son miles las variables que nos pueden hacer llegar a tener enfermedades, a ver cambios en estados fenológicos, y tenemos que mirar los datos con una perspectiva holística, ¿vale? Bueno, la relación que existe entre los datos. Esto es muy importante, mucho más importante cuando estamos hablando de invernadero, de control climático, pero es extendible a cualquier ámbito de la agricultura, ¿no? No podemos mirar nunca un problema de manera aislada, jamás. Siguiente consejo. Más fácil, más uso. Eso es así. A veces nos calentamos la cabeza, queremos tener el mejor equipo que haga todo de una manera increíble, pero lo cierto es que si tú montas un mono en un avión, el mono no sabe despegar. ¿Qué quiero decir con esto? Que tenemos que adaptar las soluciones ya desde nuestro propio criterio a su facilidad. Tenemos que hacer soluciones fáciles porque eso es lo que va a garantizar su uso. Tiene que ser de fácil instalación, tiene que ser de fácil montaje, tiene que ser de fácil mantenimiento y tiene que ser de fácil visualización. Fácil instalación. Bueno, pues la mayoría de estos sistemas vienen preparados para instalarlos en campo de una manera autónoma y de manera que no tengamos ningún tipo de mantenimiento, al menos a nivel electrónico. Sí que es verdad que en monitoreo pues hay una tendencia cambiante, ¿no? Pongamos el ejemplo de los tensiómetros, ¿no? Los tensiómetros se vienen trabajando desde hace mucho tiempo, pero la tendencia es a tender a sondas de humedad de suelo. ¿Por qué? Principalmente por el mantenimiento. Los dos dan una forma de datos de calidad. Si bien
son datos distintos desde la perspectiva de que, bueno, pues es una forma de trabajar que no se puede seguir el mismo criterio cuando está trabajando con sondas de humedad de suelo que con tensiómetro. Sin ir más lejos, a mí me pasaba con un cliente en la zona de Málaga, ¿vale? Él estaba acostumbrado al tensiómetro y cuando quiso pasar a esta nueva tecnología que le permitía tener menos mantenimiento y tenerlo más digitalizado, pues encontramos que no se adaptó, esa solución no se adaptó en este caso al cliente porque estaba acostumbrado a la forma de trabajar del tensiómetro, estaba acostumbrado a verlo así y no fue capaz de acostumbrarse, siguió con el tensiómetro. Siguió teniendo que ir todos los días a ver el tensiómetro, a ver qué tensión estaba midiendo. ¿Qué quiero decir con esto? Si algo no es fácil, se deja. ¿Y cuántos son los tensiómetros abandonados en los cultivos de nuestro campo, ¿no? Entonces, la tendencia siempre a que sea más fácil, desde el punto de vista de la instalación, del mantenimiento y de la visualización. Esta foto es mía y qué más fácil que un aviso en tu smartphone, en tu celular o en tu mismo reloj. La facilidad de uso nos va a garantizar un poco este progreso en el monitoreo. Y bueno, la gran pregunta, esto es lo que te pregunta todo el mundo. ¿Cuánto me puedo ahorrar? ¿Cuánto? Lo cierto es que la bibliografía y los estudios y los casos que hemos podido ver son dispares, pero podemos sentenciar que entre un 20 y un 30% se consigue un ahorro de agua, en el caso específicamente de sondas de humedad de suelo, agua, 20% de agua, 20-30%, con su fertilizante asociado, con el consumo energético asociado. Y bueno, por nuestra parte tenemos incluso, hay un documento que nos permite ver en función del cultivo, en función de los marcos de plantación y de cómo estemos trabajando, nos puede ayudar a ver cuánto te puedes ahorrar, ya no solo en porcentaje, que parece que a veces hablamos de porcentaje y no tenemos claro de qué estamos hablando, sino de, oye, ¿cuánto dinero me voy a ahorrar con esto? ¿En cuánto tiempo voy a amortizar esa instalación? Esa es la instalación de ese equipo. Bien, yo os invito a que consultéis con nosotros un poco para iniciaros en esto, que sin duda es muy importante. Y pues mi último consejo, para terminar, me gusta ser breve. Disfrutarlo. Hay que disfrutar de esto. Hay que disfrutar de nuestro trabajo, hay que disfrutar de los cambios, hay que disfrutar de la tecnología y disfrutarlo desde dos vertientes, ¿no? En primer lugar, desde el punto de vista de la inquietud propia que pueda tener cada uno de querer mejorar, de querer llegar más allá. Oye, voy a ver dónde soy capaz de llegar con esto. Y por interés, curiosidad, ¿no? Oye, ¿qué habrá pasado? ¿Qué pasó anoche? Que esta mañana he visto que los árboles estaban como que no. Oye, pues lo mismo puedes sacar información de esos equipos de monitoreo, ¿no? Esto es muy interesante y esto, si lo disfrutas, te puede llegar a enganchar. Y por otro lado también que son equipos que te permiten disfrutar más otras cosas. Si bien lo que no quieres es disfrutar esto, oye, pues esto también es una puerta a no tener que estar en el campo en todo momento. No tener que estar constantemente vigilando lo que te preocupa, ¿no? Aquello sobre lo que queremos poner el foco. Oye, despreocúpate, vete a disfrutar, que sabes que te va a saltar una alerta en el momento en el que tienes algún problema. Y bueno, hasta aquí esta breve presentación quería un poco consejos, ¿vale? De manera que podamos entender un poco cómo meternos en esto. Cómo meternos y ya echando a andar ya llegaremos lo lejos que queramos. A instalar todos los tipos de sensores, implementarlos con el sistema de riego. Espero que compartáis con nosotros vuestra experiencia en este tipo de equipos y sobre todo que podamos avanzar
juntos en esto. Ese punto de encuentro entre el nutricontrol y el agricultor y el profesional de campo se extiende a todo y espero que hayáis disfrutado también con esta presentación. Muchas gracias. Muy bien, Juan Luis. La verdad es que muchas gracias. Yo la verdad es que lo más interesante ha sido lo del mono en el avión. Me quedo con eso como detalle. me ha parecido súper un ejemplo muy gráfico de muchas veces que... y ahora voy a utilizar una terminología para que nuestros amigos de México que nos están escuchando se sientan identificados. Quiero poner un equipo chingón. Quiero poner un equipo porque mi vecino lo tiene y hay veces que no es necesario tanto. No se necesita tanto para poder empezar a tener un ahorro. Bueno, mientras que nuestro compañero coge un poquito de aire, acabo de poner aquí la encuesta, ¿vale? Para que me vayáis, por favor, mientras termino yo también de recopilar alguna pregunta, ¿vale? Porque ahora están empezando a llegar muchas más preguntas que antes. Voy a ver si recopilo. Mientras que me rellenáis la encuesta, por favor, se pide total sinceridad y os puedo asegurar que es anónima en todos los sentidos. Simplemente nos van a tener un resultado final para saber, oye, si vamos por el buen camino en cuanto a estos webinars, si son interesantes, si no, si son muy largos, muy cortos. Y sobre todo en la última pregunta, en la pregunta número 7, pues si invertís 10 segundos y nos podéis decir qué os puede interesar para el siguiente webinar, pues también os lo agradecería. Sí, sobre todo que nos comenten un poco qué les preocupa, ¿no? ¿Qué podríamos tratar en un futuro? Si bien no solo de monitoreo, porque en estos 2 primeros webinars hemos tratado la monitorización, pero, oye, ¿qué te preocupa en cuanto a riego? ¿Qué te preocupa específicamente de sondas, de activación de riego en base a sondas de humedad de suelo? ¿Qué te preocupa en control climático? Y, bueno, en general, toda aquella tecnología que se puede aplicar al mundo de la agricultura y que podamos, pues, exponer nuestra experiencia y nuestra visión. Por favor, reflejarlo en la y sobre todo, mientras que termináis de votar, que, bueno, ya ha votado el 20% de la gente, esto parece el día de las elecciones, a ver el escrutinio cómo va. Sobre todo, yo también os animo a perder el miedo. A perder el miedo, pero con cabeza, o sea, sin ser imprudente. Vamos a analizar muy bien cuáles son las exigencias de nuestro cultivo. Hay cultivos que son más exigentes que otros en cuanto a conductividad, en cuanto a temperatura, en cuanto a humedad. Y ahí quizás requiere, pues bueno, un equipo de una mayor inversión porque necesitamos mayor precisión. Otros cultivos no son tan exigentes en cuanto a muchos parámetros. Entonces, por lo tanto, a lo mejor con equipos más básicos es suficiente. Y sobre todo, que son modulables. Tú siempre puedes ir creciendo con la instalación. Esa es una de las características que desde Nutricontrol siempre hemos querido apostar por ella y que cualquier persona que adquiera un equipo de Nutricontrol puede ir creciendo a lo largo de la vida útil de esa instalación sin necesidad de hacer grandes inversiones. Bueno, voy recogiendo aquí 2 o 3 preguntas porque tampoco quiero que se haga esto mucho más largo. Si quieres, Juan Luis, pues bueno, te las voy planteando mientras que la gente termina de votar. Me preguntan ¿cuánto tiempo puedo almacenar los datos en este tipo de equipos? Pues verás, depende del equipo. Suponemos que estos equipos suelen estar enclavados en la nube. En Internet los datos pueden prevalecer por tiempo ilimitado, ¿no? Entonces, de momento podemos decir que no hay un límite en la web. Ya no almacenamos la información en los equipos, ya no almacenamos la información en la computadora o en el ordenador que tengamos asociado a ese equipo, ¿no? Bueno, desde Nutricontrol, por ejemplo, trabajamos este tipo de sistemas de recopilación de datos desde hace más de 15, ¿no? Y desde Internet, desde la web, desde hace, pues, más de 6, ¿no? Pero claro, Internet nos da esta ventaja. Internet siempre está ahí y, no obstante, lo ideal es también trabajar esos datos de una manera que vayamos clasificando, ¿no? Como hemos comentado al principio, se genera mucha cantidad de datos y yo, a la hora de almacenar datos de año a año, pues yo haría un cribado, ¿no? Quizá no todo sea lo interesante, ¿no?
analicemos los datos de esta campaña, quedémonos con los datos más importantes, privados, porque estos equipos, por ejemplo, pueden tomar datos cada minuto, menos incluso, si lo configuramos así, pero lo cierto es que no es interesante tener datos de cada minuto a nivel, cuando estamos hablando de datos de hace 3 años. Entonces, bueno, esto también depende un poco de lo que estemos monitoreando y de la información que queremos guardar. Vale, nos llega otra pregunta de nuestro amigo Javier. Me pregunta, ¿es posible compartir el histórico de datos? Quizás por aquí deberíamos de abrir el maravilloso mundo de las APIs, porque no sé si irá por ahí su pregunta, me parece interpretar. Sí, yo entiendo que también efectivamente va por ahí y forma parte un poco del compromiso del fabricante y del compromiso de todos los socios tecnológicos que dan servicio al campo, ¿no? Hay muchos datos, todos están en la web y yo quiero verlo desde aquí y quiero utilizarlos para esto. La implementación API es un camino que se está abriendo y es cada vez más necesario y es posible visualizarlo desde otra plataforma, efectivamente. Sí, en esa línea, bueno, ampliar un poco el comentario de Juan Luis. La verdad es que esto hace 1 año o 2 años empezamos a ver que había demanda. Clientes de manera particular, grandes productores, sobre todo grandes cooperativas, no solo les valía con tener esos datos en nuestro equipo, en su equipo de monitorización, sino que lo necesitan implementar en su ERP, en su CRM o en el programa de gestión que ellos tengan. Entonces, ya se les ha hecho específicamente a cada uno de ellos, según lo han solicitado, esa opción para que puedan tener acceso y la idea de eso, que ya lo hemos terminado, nos falta 1 mes para terminar de implementarlo, es que esa disposición ya sea genérica. O sea, que la gente que tenga sus datos, que son suyos, son propios, no solo pueda consultarlos desde la plataforma de NutriControl en este caso, sino que se puedan extrapolar o se puedan derivar a sus propios programas de gestión y, por lo tanto, puedan hacer el uso que a ellos mejor convengan y sin tener que estar cambiando de plataforma o copiando, pegando, descargando un Excel y trabajando. Entonces, me parece una pregunta muy interesante por parte de Javier, porque además es que está de moda ese tema y en auge, y la verdad es que no nos podemos quedar atrás y en ese aspecto, pues todos los datos empiezan ya a estar disponibles en cualquier plataforma. Creo que es el futuro, no, es el presente. El futuro y el presente de la gestión del agronegocio, ¿no? Como dentro de la digitalización de las empresas, pues los sistemas siempre se comienza la digitalización dentro del sector agroalimentario por la parte no agronómica, por lo que es la fase post cosecha. Y bueno, pues ahora se está abriendo esa nueva ventana a que las grandes empresas, los grandes productores implementen todos esos datos para analizarlos desde una visión mucho más empresarial y de negocio para sacarle el máximo partido a todas las decisiones agronómicas. Vale, voy a dar 15 segundos más para la votación. Ya casi todos habéis votado. Voy a dejar a lo más rezagado que termine de hacer la votación. Y mientras tanto, recojo otra pregunta que nos entra por aquí, que es una pregunta que ya se planteó en el webinario anterior y que creo que es la madre del cordero, que creo que has dicho tú antes. Nos pregunta José Antonio, ¿cuándo se amortizan estos equipos? ¿Cuándo se empiezan a amortizar estos equipos? Ahí está. Bueno, Juan, es que esto es preguntar... en esta respuesta cabe todo. Se puede amortizar en 1 mes y se puede amortizar en 10 años, ¿no? Porque todo depende de las variables que quieras medir y demás. Lo cierto es que estos equipos se amortizan muy rápido. Como he comentado antes, particularmente, bueno, no sé si puedo compartirlo. A ver, dame un momento. A ver, creo que voy a tener que finalizar la votación. Voy a finalizar Vale. Mira. Aquí estamos, ya la estáis viendo. Bueno, esto es un documento, ¿vale? A través del cual nosotros pues gestionamos un poco y vemos de qué manera el cliente, el agricultor, va a rentabilizar esa inversión.
Bueno, aquí podríamos configurar en este caso esto, bueno, pues por la plataforma por la que estamos retransmitiendo, no nos permite configurar todos estos datos de partida, que son los que nosotros valoraríamos, pues simplemente teniendo una superficie de cultivo, un tipo de cultivo, el cual pues, nos da un poco la necesidad de abonados, el número de sectores que tenemos, el marco de plantación, el número de emisores, caudal, horas de riego. Bueno, en general, todos esos datos que influyen en el coste de operación, de mantenimiento y de funcionamiento, pues suponemos un porcentaje de ahorro, que eso sí está muy contextualizado, quiero decir, todos los ensayos y todas las pruebas que tenemos pues van de en torno al 20-50% en el caso de algunos incluso, pero claro, todo depende de lo bien o lo mal que se estuviera haciendo antes, ¿no? De media, en este caso se supuso un 30%, ¿vale? Entonces, aquí nos da un ahorro por hectárea y año de 1.300 euros. Estamos hablando de que por cada hectárea nos estaríamos ahorrando 1.300 euros. Que en el caso de ser 3 hectáreas, o sea, como tenemos 10 hectáreas, 13.000 euros. Si suponemos un equipo básico con un coste del equipo a instalar de 1.800 euros, estamos hablando que en 50 días se amortiza. 50 días. Te da para poner 4 o 5 al año y amortizarlo. Y el resto de años, en la vida útil que pueda tener ese equipo, 3, 4, 5 años, son todo beneficios y rentabilizar un poco nuestro agronegocio. Bueno, os invito también a que en un futuro pues, podamos estudiar todo esto en el caso de que os interese y ver de qué manera podemos una imagen del ahorro que se produce. Sí, bueno, terminar de comentar, Juan Luis, bueno, porque es que ya no están, ha sido poner la tabla y han despertado bastante interés. Ya nos están pidiendo si nos podemos enviar esta tabla por correo. Yo creo que no hay ningún inconveniente. No es una tabla en sí, es un Excel, porque además es perfectamente configurable. Nosotros aquí tenemos en este ejemplo 10 hectáreas, número de emisores, todo esto lo puedes ir seleccionando. Nosotros en este caso es importante, a ver, que no se mueva, el tema de... Hemos considerado un coste energético de 0,10 euros el kilovatio y un coste de agua de 0,40 euros. Cada uno puede configurarlo como quiera, porque nos estáis viendo desde muchas regiones. Quizás la gente que nos estáis viendo desde Chile o desde Brasil, pues el coste de 0,40 euros el agua os parece excesivo en algunas zonas, pero quizás la energía es más cara o es más barata, totalmente personalizable. Aquí en el caso de la zona que estamos nosotros, el coste del agua lo hemos puesto a 0,40, pero llega en muchos casos a 0,60, 0,70 y si hablamos de agua tratada o agua desalada, puede llegar incluso a más. Por lo tanto, este ahorro que estamos teniendo de 1.300 euros por hectárea, que en el caso de las 10 hectáreas son 13.000 euros, pues puede ser todavía mucho mayor. Pero bueno, contestando a las preguntas que tenemos por aquí, yo creo que no habrá ningún inconveniente en que nuestro compañero les mande este Excel, porque además, como él ha dicho antes, al final te picas, porque aquí empiezas, voy a cambiar, ¿y si ahorro un 20? ¿Y si ahorro un 25? Pero ¿y si ahorro un 30? ¿Y si un 35? Pues ahora no son cítricos, son frutales, voy a cambiarle y voy a meterle un emisor más, pues donde tengo 4 litros le voy a meter 3. Entonces, pues bueno, ahí es donde empieza el juego. Y la verdad es que a los que nos gusta esto, que somos nosotros, por ejemplo, la verdad es que se te pasan las horas haciendo combinaciones y sobre todo haciendo pruebas y viendo que aunque estos números al principio puedan impactar, estamos hablando en una finca de 10 hectáreas en un año. O sea, si lo extrapolamos a 5 años, imaginaros la cantidad de dinero en cuanto a agua y energía eléctrica. Imaginaros que no es 0,40, que es 0,20, que no es 0,10, es 0,5. Pues si no son 13.000 euros en una finca de 10 hectáreas, van a ser 7.000, 6.000. Me da igual. Estamos hablando que sobre un coste inicial de 1.800 euros vais a amortizar el equipo, si no en 2 meses, como estáis viendo ahí, en 4, en 6. Ya quisiera yo que todas las inversiones que he hecho en mi vida pudiera amortizarlas en 2 o 3 meses, porque todavía tengo por ahí una que me quedan 10 años, pero bueno.
Sí. Bueno, pues dicho esto, yo lo dejaría aquí. Nos han entrado algunas preguntas más, pero como llevamos ya más de 40 minutos, yo no quiero hacer pesado esto. Por lo tanto, las preguntas que se nos han quedado un poquito en el tintero, todas ellas interesantes, pasaremos a contestarlas por correo de manera individualizada. Bueno, recordaros que este webinario se va a quedar reflejado en nuestra página web, en nuestra sección de webinars. Vais a poder consultarlo cada vez que queráis. Agradeceros nuevamente el esfuerzo, porque ya empieza a ser duro esto del confinamiento y de los webinars. Os damos las gracias de verdad, porque sé que el esfuerzo que realizáis. Y nada, y que quedamos a vuestra disposición. En los próximos semanas, próximos días, para que no seamos muy pesados, empezaremos a promocionar un tercer webinario. Y nada, emplazaros para que nos seáis fieles en el próximo. Y lo dicho, muchas gracias a todos, que terminéis de pasar buen día y nos vemos en el próximo. Un abrazo. Muchas gracias.